Hola, em dic Helena Gasull, bona tarda, i vinc de l'Institut Joan Puig i Ferrater de la Selva del Camp. Faré la presentació en castellà perquè el meu treball s'engloba dins l'àrea de literatura castellana i el vaig fer amb la professora de literatura castellana. Bien, mi presentación se divide en 4 partes. Una primera, que es la introducción. En ella hablaré sobre mis motivaciones personales y sobre las hipótesis a partir de las cuales desarrollé todo mi trabajo. El segundo apartado es la metodología de dicho trabajo, el tercero es la estructura de este y finalmente las conclusiones. Esta es la parte más extensa en la que voy a dar respuesta y voy a justificar las respuestas de las hipótesis planteadas en el inicio. Bien, la introducción. Pues mi trabajo lleva por título La rebelión de las mujeres en la novela del siglo XIX. La única forma de rebelión que encontraron las mujeres decimonónicas fue el adulterio. Este era el único recurso que tenían a mano para romper con las cadenas que socialmente se les habían impuesto desde su nacimiento. Para trabajar esto, escogí 4 novelas que tratan el tema de la mujer adúltera en el siglo XIX, que son Ana Karenina, La Regenta, Madame Bovary y Pilar Prim de Narcís Oller. Hace falta mencionar que mi idea inicial era analizar simplemente las 3 primeras porque son las que se engloban de manera más concreta dentro de la temática de la rebelión a través del adulterio. Pero decidí añadir Pilar Prim porque rápidamente me di cuenta de que las 3 primeras concluyen con el fracaso de las aspiraciones de las protagonistas. 2 de ellas acaban suicidándose, Ana Karenina y Madame Bovary, y la regenta queda completamente desterrada y aislada de la vida social de Vetusta. De este modo decidí añadir Pilar Prim, una novela de principios del siglo XX que bebe de toda la tradición realista del siglo XIX. Y concluye, a diferencia de las demás, con la victoria de las aspiraciones de la protagonista. Bien, voy a leer un pequeño fragmento de Ana Karenina que creo que ejemplifica la desesperación que sienten estas mujeres y cómo sienten el peso de todas las responsabilidades sobre ellas. Dice así: estoy perdida, más que perdida, pues no puedo aún decir que todo haya terminado. Al contrario, siento que no ha terminado aún. Soy como una cuerda tensa que ha de acabar rompiéndose. No ha llegado al fin y el fin será terrible. Bien, las incógnitas iniciales. Pues fueron 3. La primera y la más básica es ¿por qué 4 autores, hombres, contemporáneos entre ellos, pero separados por miles de kilómetros, escogen a heroínas literarias, mujeres, para redactar novelas con un trasfondo de crítica social? El segundo es por qué las 4 mujeres comparten un mismo sentimiento de tedio, de aburrimiento y de anhelo de algo más, a pesar de tener orígenes, vidas y caracteres aparentemente distintas entre ellas. Y finalmente, pues qué aspectos determinaban el comportamiento de la mujer del 1800. La metodología. Pues una vez escogido el tema, fijé unos objetivos y planteé las hipótesis que acabo de plantear. Y a partir de ello, establecí un esquema para analizar las novelas, porque todo mi trabajo se basa en ir ejemplificando con fragmentos directos de las novelas para justificar las conclusiones que voy sacando. De esta manera, pues encontramos puntos, focos de atención, por ejemplo, como la sociedad, el ideal de mujer, el origen de las protagonistas, el papel de madre, etcétera, etcétera. A partir de este esquema, leí y subrayé manualmente los distintos fragmentos y fue un proceso largo y laborioso porque son novelas bastante extensas. A partir de estos fragmentos que subrayé, pues seleccioné aquellos que encontraba más relevantes para ir comentando. Y completé todo este estudio con la lectura de una serie de artículos especializados y obras de análisis literario para poder ofrecer mayor concisión en aquellos aspectos que requerían de mayor especialización. Una vez hecho esto, redacté, analicé y realicé el estudio comparativo de las 4 novelas, intentando establecer un patrón común entre las 4 mujeres, pero teniendo siempre en cuenta las diferencias existentes entre ellas. La estructura del trabajo, pues
son simplemente 3 partes muy marcadas. La primera es la introducción histórica, literaria, biográfica y argumental de las 4 novelas para contextualizar el posterior análisis. La segunda parte es el análisis literario, en el cual intenté retratar el mundo femenino a partir de diferentes apartados ordenados jerárquicamente que van desde la posición de la mujer en la sociedad hasta puntos más reflexivos dentro de la vida de las mujeres. Y finalmente, las conclusiones que, como ya he dicho, di respuesta a las hipótesis planteadas y las justifiqué. Las conclusiones. A ver, la primera cuestión era ¿qué aspectos determinaban el comportamiento de la mujer del siglo XIX? Pues el primer factor es la sociedad. Los cerrados círculos sociales de las clases altas se regían siempre por un patrón de frivolidad y apariencias. Esto hacía que las mujeres, las amistades que compartían estas mujeres, fueran completamente insatisfactorias e hipócritas. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en La Regenta. Ana Ozores, a lo largo de la novela, es una mujer muy admirada y envidiada por las demás mujeres del pueblo, pero en el momento en el que el escándalo estalla en su vida, es abandonada por todas a su suerte y su honra queda completamente manchada. El segundo factor es la virtud femenina. El concepto virtuoso que se tenía de las mujeres en esa época era irreal y completamente idealizado. Se les niega todo derecho a cometer errores y a guiarse por sus instintos naturales porque esto era considerado como impropio de la naturaleza femenina. Podemos relacionar aquí con el concepto de la donna angelicata, que es el ideal de mujer de la época, pura, hermosa y sin dejarse llevar por ningún tipo de instinto sexual. El tercer factor, el origen de las protagonistas. A todas estas mujeres se las educa mal desde su nacimiento. Su papel, el papel que deben cumplir dentro de la sociedad, está establecido desde la infancia, un periodo esencial para el desarrollo como mujeres adultas, tanto sentimental como sexualmente. Vemos algunos episodios de La Regenta en las que narra traumas que ella ha tenido de pequeña y cómo la han enseñado en que las apariencias priman por encima de la realidad. El papel como madre. A pesar de que algunas de estas mujeres encuentran en la maternidad un refugio para sus carencias emocionales, todas ellas son vistas por la sociedad como malas madres. Porque ¿qué se espera de las mujeres en esa época? Pues se espera que satisfagan sus necesidades emocionales a través del matrimonio, el hogar y los hijos. Y en el momento en el que estas mujeres introducen otro elemento, que es su sexualidad, la satisfacción de esta sexualidad, son directamente tachadas de malas madres. Podemos comentar aquí que todas ellas, al inicio de las novelas, son retratadas como buenas madres, pero en el momento en que aparecen sus amantes, dejan de lado esa visión que tenía el mundo de ellas para volcarse en su nueva relación amorosa. La religión. Esta impregna silenciosamente todas las novelas y tiene un impacto ideológico indiscutible tanto en la sociedad como en la mentalidad de las protagonistas. Y la religión destaca especialmente por su represión al género femenino y a su sexualidad. En todas ellas podemos ver cómo lo que les recomiendan cuando van, por ejemplo, Ana Ozores va a confesar que siente unos impulsos amorosos que la asustan, lo que le recomienda don Fermín de Pas es que vuelque estas nuevas emociones que nacen en ella en la religión, que vaya a rezar cada vez que sienta un impulso dentro de ella. Los sueños y las fantasías. Con el fin de romper con toda esta frustración y la sensación de tedio que impregna sus vidas, alimentan su insatisfacción pues a través de la fantasía. El matrimonio. Si algo tienen en común estas mujeres es estar atadas a un hombre que no sabe satisfacerlas, ni emocional ni como esposas. Incluso Pilar Prim, que es viuda, se encuentra atada a su difunto marido a través de un contrato usufructuario de los bienes. Por lo tanto, no puede rehacer su vida
porque se encuentra atada a un hombre que ya ni siquiera vive. La influencia de la literatura. Este elemento contribuye a crear unos ideales fantasiosos en las mentes de las protagonistas. Y es curioso comentar aquí cómo los novelistas utilizaban esto para criticar el movimiento literario inmediatamente anterior, que era el romanticismo. Criticaban de este que intoxicaba las mentes de las mujeres, las mentes débiles de las mujeres, con unos ideales románticos que en la vida real eran imposibles. Y finalmente, como conclusión de todo esto, es mujeres insatisfechas. Todos estos factores condicionan la gran insatisfacción que manifiestan estas mujeres, tanto sexual como espiritualmente, y las empuja a rebelarse contra todo esto cometiendo adulterio, que era inevitable que acabaran estallando por todo el peso que han ido acarreando por todos estos factores. Podemos relacionar aquí el concepto de la histeria femenina, porque todas estas mujeres, de un modo u otro, manifiestan síntomas de lo que en la época era tratado clínicamente como histeria femenina, tanto delirios como celos incontrolables, como fantasías, ataques de pánico, todas ellas manifiestan alguno de estos síntomas. Bien, aquí he puesto otro fragmento de la regenta en el cual habla sobre su anhelo a sentir amor y cómo ve que esto ella jamás va a poder cumplirlo. Dice así: ¿pero el amor? ¿Era aquello el amor? No, eso estaba en un porvenir lejano todavía. Debía de ser demasiado grande, demasiado hermoso para estar tan cerca de aquella miserable vida que la ahogaba, entre las necedades y pequeñeces que la rodeaban. ¿Acaso el amor no vendría nunca? Y ahora las dos otras incógnitas. ¿Por qué 4 autores, hombres, contemporáneos entre ellos, pero separados por miles de kilómetros, escogen a mujeres para protagonizar novelas con un trasfondo de crítica social? Pues es sencillo, es porque el género femenino era la principal víctima de la discriminación social durante el siglo XIX. Esto hace que las mujeres tengan una profundidad psicológica que las haga mucho más jugosas a la hora de jugar con ellas a nivel literario y construir una crítica social y retratar la sociedad del siglo XIX tal y como marcaban los cánones de la novela realista. Y por último, porque las 4 mujeres comparten un mismo sentimiento de ahogo, de frustración, de anhelo de algo más, a pesar de tener orígenes, vidas y caracteres que aparentemente podríamos juzgar como distintos. Pues precisamente por todos los factores analizados que condicionaban a la mujer del siglo XIX. El sentimiento que todas ellas manifiestan es más un sentimiento social generalizado entre todas las mujeres de la época que un sentimiento individual que manifiestan estas mujeres. El adulterio y el tedio que sienten estas mujeres es tratado de una manera más social que individual. Las novelas son la manera para criticar una condición social generalizada en la época. Las mujeres eran víctimas en una sociedad patriarcal de hombres con una mentalidad medieval. Y por último he puesto un fragmento que creo que ejemplifica perfectamente lo que quería trabajar en este trabajo. La eterna vetusta que había aplastado su existencia entera con el peso de preocupaciones absurdas, la vetusta que la había hecho infeliz. Pero estaba aún a tiempo, se sublevaba. Hace falta mencionar que, aunque las aspiraciones de la mayoría de estas mujeres, exceptuando a Pilar Prim, acaben fracasando, los autores, a través de esto, consiguen poner en manifiesto, consiguen poner sobre la mesa el debate sobre la condición social de la mujer y los derechos de la mujer, tan culturalmente despreciados a lo largo de la historia. Esto hace que la rebelión de estas mujeres, aun no siendo fructífera en sí misma, sea un acto de liberación para estas mujeres. Ya está. Muchas gracias por su atención.